Ahora, ¿qué se pudiera esperar de las medidas que puede tomar el presidente? Él dijo que hoy se reunía con el gabinete económico, como bien usted decía, y creo que iba a presentarlas el próximo 27, pero ¿qué pudiera? Porque el combustible ya la gente lo ve caro, el tema de la inflación ya usted sabe cómo ha repercutido en la canasta básica familiar, en los precios de la canasta básica. ¿Qué pudiéramos hacer para ver lo menos que nos da esta guerra a nosotros? Me preocupa el tema de las materias primas, como dije ahorita. Nosotros somos un país de ensamble y un país que alimenta una cantidad importante de personas, no solo que viven en el territorio nuestro, sino también los turistas que llegan al país. En el caso del maíz, ustedes saben que digamos, la proteína de mayor consumo de los sectores vulnerables en el país es el pollo. Y se había ya pactado con los productores de pollo algunos elementos de subsidio para que el precio no subiera. Con esta nueva realidad del maíz, hay que sentarse de nuevo con ellos. En el caso del trigo, nosotros somos, no sé, yo soy cocolo de San Pedro, usted sabe lo que significa la harina para nosotros. Claro. Y para los sectores, ¿verdad?, de menores ingresos, la harina le afecta fundamentalmente a una cadena productiva importante de pan y de repostería en sentido general. El tema de la soya es un elemento fundamental para todo lo que tiene que ver la industria alimentaria, que también va a crecer. Yo creo que hay que buscar medidas arancelarias, como han hecho otros países, que lo que se toma en cuenta es, mira, yo voy a congelar el precio arancelario previo a la crisis. Es decir, yo voy cuando vayas a aduana, te voy a valorar los bienes con el arancel o con el precio que había, más que el arancel, porque el arancel es una proporción del precio. Te voy a tomar el precio que había el 1 de febrero, no el precio de la crisis, para que el efecto final sobre la cadena productiva no aumente tanto los precios. Claro, eso va a significar un sacrificio fiscal para el gobierno. O sea, para que la gente entienda, un sacrificio fiscal es dinero que va a dejar de entrar al gobierno que cobraba a través de esos aranceles que plantea Fabricio. Incluso se habla de que la reunión, de hecho, va a modificar, aunque sea parcialmente, el discurso del próximo domingo. Porque creo que tenían anunciadas algunas medidas de carácter de auxiliar a los sectores de menores ingresos por el tema de la inflación, pero que esas medidas van a tener que ampliarse. Porque, como dice el refrán, éramos 10 y parió mi abuela. No, de hecho, el presidente había dicho que iba a someter la ley de hidrocarburos, no sé cuánto pudiera variar eso que la someta, porque al final ponerse a discutir una nueva ley de hidrocarburos en medio de esta incertidumbre de por dónde van las cosas, creo que también es complicado, pero como bien decías, había un discurso enfocado sobre todo en respuestas a los reclamos sociales por esta situación con los precios y ver cómo se ayudaba a gran parte de la población que ahora no hay manera de ayudarlo. O sea, mira, la gente esté clara. Hace menos de 2 horas, la directora del Fondo Monetario Internacional de origen ruso dio unas fuertes declaraciones diciendo que este conflicto bélico podría llevar a una crisis económica sin precedentes a toda la humanidad. Yo creo que el tema de la pandemia, digamos que quitó la ortodoxia de los organismos internacionales y entendieron que la vida era lo importante. Si tú miras, todos los países pudieron resolver el tema de la pandemia vía endeudamiento. No sé qué podrá pasar ahora, si habrá que tomar otras medidas, porque esto sí afecta la alimentación a nivel global. Es un hecho cierto. Ahora, volviendo al conflicto, yo dudo que este conflicto sea sostenible en el tiempo. No hay manera de que este conflicto no llegue a una solución diplomática en un trimestre, porque los mercados y los no lo aguantan. No tolerarían esto y sería prácticamente volver a una guerra comercial y económica muy fuerte que podría llevar a una hambruna a parte importante de la humanidad. Entonces aquí lo importante es cómo se resuelve el problema por la vía diplomática. Europa ha sido bastante Occidente en sentido general. Fíjate que cuando hablan de que van a mover tropas, nunca hablan de invadir Ucrania. No. Todavía están sentados en la mesa de negociaciones. Y quiero hablar de un actor
que es el gran ganador de todo esto, que se llama China. Y digo que es el gran ganador porque le ha quitado el foco a la guerra comercial que estaba produciendo el nearshoring, que era la salida de inversión de Oriente Medio hacia las costas más cercanas al mercado norteamericano, porque ahora está concentrada la gente en la guerra y se ha ocultado un poco China. El manejo que ha tenido China hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que tengo a Elvin aquí, ha sido como son los chinos, que saben conquistar sin tirar un disparo, una granada, saben lograr sus objetivos de una manera propia de esa cultura milenaria que ellos tienen. Y uno lo siente ligeramente inclinado hacia Rusia, que parece ser su aliado actual, pero siempre diciendo que lo más conveniente es que se resuelva en la mesa de negociación. Por eso digo que esto, cuando uno ve la guerra, y la guerra es triste porque, como decía el poeta Manuel del Cabral, aunque las lágrimas sean rojas, blancas o amarillas, poeta, la guerra es roja y tu sangre sube a Dios entre lágrimas. Nunca es bueno hablar de pocas víctimas, de muchas víctimas. Claro. Pero cuando uno ve hasta hoy la potencia militar de Rusia, con una capacidad de desplegar destrucción y muerte inmediata, y uno ve las víctimas que están reportando desde Ucrania, uno puede decir que son más movimientos de carácter táctico que de querer destruir la economía ucraniana. Yo creo que hay una negociación que no sé en qué va a terminar, pero repito, este conflicto no es sostenible ni siquiera un mes, con los mercados financieros pendientes a lo que está pasando, y sobre todo los mercados de las materias primas, que están muy tensos, muy nerviosos. El oro hoy amenaza con que podría llegar a $2,000 la onza. Está en 1,965, que es una buena noticia para el productor de oro. Para Barrick, bueno, y para nosotros, porque mientras más suba, más nos pagan algunas cosas. Pero incluso se espera que la OPEP comience, llame a una reunión de urgencia, porque con los precios por encima de $100, la demanda puede caer mucho y no le conviene ni siquiera a los productores un precio tan alto del petróleo. Dios quiera. Una última cosa, Elvin. Sí, que de lo que decía Fabricio, ahí hay otra cuestión de China que yo creo que debe añadirse, que es importante, que es la cuestión de Taiwán. En la medida de que Rusia pueda demostrar que Occidente es incapaz de intervenir en un país donde otra potencia hace acciones internas, eso cambia la conversación, y el tema central hoy día que hay en el Mar del Sur de China y todo el eje del Asia-Pacífico, que es la conversación entre China y Estados Unidos en el plano militar, a través del programa AUKUS, recordemos que se creó hace 2 meses a través de Australia, que es sobre Taiwán. China ahora tiene otras cartas para esa negociación, porque el reclamo de China de que Taiwán tiene que volver a su territorio, eso está presente todavía. Lo mencionó Xi Jinping el año pasado. Entonces, la medida de que Rusia entra a Ucrania y no hay mayores consecuencias, porque lo que Rusia está haciendo es que cambia los términos de la conversación, y como dice Fabricio, por el factor económico, yo coincido, van a tener que negociar el fin de la conflagración militar que hay hoy en Ucrania, por factores económicos. Eso le da a China la pauta de que toda esa concentración militar que ellos están haciendo para recuperar ese territorio a través del Mar del Sur de China, ahora la conversación cambia y China va a hablar en otros términos sobre Taiwán, ¿no? Recordemos cómo Estados Unidos hace toda una agenda geopolítica para que cada vez que hay un gobierno nuevo en América Latina no rompa relaciones con Taiwán, como pasó ahora en Honduras, donde enviaron a Kamala Harris para que negocie con la nueva presidenta de Honduras de que se mantenga la relación con Taiwán y no con China. Entonces yo creo que también hay un desplazamiento geopolítico hacia el Asia-Pacífico, que la lectura desde China es: lo que pasa en Ucrania nos da la pauta de que lo podemos hacer también en Taiwán. O por lo menos cambia el término de la conversación y ya Taiwán no puede seguir militarizando, ¿no? A través del sistema Patriot que contrató con Estados Unidos. Entonces yo creo que hay claves geopolíticas, ¿no? Que hay en 2 tiempos, ¿no? La cuestión OTAN-Europa y la cuestión Asia-Pacífico, que es la gran zona de movimientos geopolíticos hoy día. Todo el tema asiático, China, el Mar del Sur de China, y ese digamos, espacio geográfico que llega hasta Australia. Por eso Australia rompe un acuerdo que tenía con Francia y crea el AUKUS con Estados Unidos, ¿no? Que no sé si recuerdan, cuando se vieron Macron y Biden, Macron les dijo en la reunión: oye, pero ¿cómo yo voy a confiar en ustedes si yo tenía un pacto con Australia donde me iba a ganar 16,000 millones de euros y ustedes me lo rompen días antes de que se firme? ¿Qué está pasando?
es por la importancia que tiene todo ese espacio geográfico. Yo creo que hay una lectura de China con lo que está pasando ahora de China va a decir, vamos por Taiwán. Claro, porque además Ucrania crea un precedente tipo la justicia. Bueno, si pasó allí, ¿por qué no puede pasar con Taiwán, que es otro territorio que yo estoy reclamando? Y nadie puede meterse. Elvin, yo tengo una pregunta que no me la han sabido responder las personas a las que se la he hecho. La Comunidad Económica Europea tiene una postura muy clara que coincide con los miembros de la OTAN que están en Europa, que no son todos los países europeos. No. Eso es lo que hay que también tener en cuenta. Evidentemente, Estados Unidos entra en juego bajo el esquema del apoyo a sus países europeos que forman parte de la OTAN. Pero ¿no estaría más vinculado al interés económico por estas cosas que tú nos estás explicando? Porque Europa podría, aunque sean miembros de la OTAN, pueden tomar reacciones tanto económicas como militares al margen de la OTAN. Y entonces la participación de Estados Unidos quedaría en el aire, o no se justificaría un interés de los Estados Unidos por participar en esto. Sin embargo, lo hay. Y es Estados Unidos que empuja, de alguna manera, porque vemos al presidente de Estados Unidos, pero vemos por el otro lado a la presidenta de la Comunidad Económica Europea, que tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿La OTAN o es la Comunidad Económica Europea? Ahí yo diría, Pinky, el tema de que la Unión Europea, como dijo aquel famoso autor, es un gigante económico y un enano geopolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Europea carece de autonomía para actuar directamente sobre temas geopolíticos. Los tres actores geopolíticos que hay hoy día en el mundo son Estados Unidos, China y Rusia, porque pueden actuar autónomamente. ¿Por qué Europa no puede actuar autónomamente? Porque necesitan los parlamentos de cada país aprobar las medidas que se tomen en el ámbito militar, porque es parte de la Carta Constitutiva de la Nación Europea en el tema de la seguridad. Y en Europa, por ejemplo, está el gobierno de Hungría, que es de ultraderecha, pero le encanta Putin, es aliado de Putin ideológico, y otros gobiernos de ese carácter que hay allí en Europa. Entonces, Europa carece de la autonomía para actuar directamente sobre el tema ruso. Tiene que hacerlo a través de la estructura de la OTAN, y la OTAN se crea en la lógica atlantista anglosajona, británica y Estados Unidos, para proteger, para debilitar a Rusia. Europa, como muy bien decía ayer Pedro Bastos, el famoso geopolitólogo español, pinta poco en esta cuestión, lamentablemente. Siendo curiosamente quizá Europa la que más intereses tendría que tener. La que más intereses directos tiene, sí. Exacto. Pero carece de la capacidad geopolítica. Aquí lo que están es hablando es Biden. ¿Y le abrirá esto los ojos a Europa de cara a tener una incidencia geopolítica más importante a partir de ahora? Porque ahora una de las cosas que se ha demostrado es precisamente esta. No, o sea, está bien, o sea, yo soy la Comunidad Económica Europea, pero para tomar una decisión tengo que ponerme de acuerdo con todos los presidentes de todos los países de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, viene Estados Unidos, que sí tiene una incidencia geopolítica y manda más que la representación de todos los países europeos. Es verdad, es una ridiculez. Recuérdate, Pinky, y perdón que interrumpa a Elvin, que es el especialista, el trauma europeo respecto de las guerras. Es decir, en el territorio donde se han librado guerras más potentes es en el territorio europeo. Y por primera vez un Estado europeo le declara la guerra a otro en los últimos 20-25 años. O sea, es un hito y no hay manera de que en Europa un conflicto no lo refiera a la Segunda Guerra Mundial. Creo que nos queda seguir esperando cómo acontecen las cosas, seguir tomando medidas, previsiones en nuestro país, y como algo que comentaba hace pocos minutos en mis redes sociales, yo creo que sería importantísimo y de mucha utilidad que en momentos como este, todo el liderazgo político, social, económico haga una tregua. Haga una tregua en sus agendas y nos enfoquemos en lo que tenemos de frente. Que si bien es cierto que todavía no nos impacta de manera directa, como ya le impacta a Ucrania, pues las repercusiones no se van a hacer esperar y hay que prepararse. Hay que hacerlo.